El ataúd dorado entró al panteón a las 11:15 de la mañana del 2 de marzo de 2026. 20 personas lo acompañaron hasta la tumba. La banda tocaba. Afuera, cientos de elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional formaban un perímetro que los corresponsales de AFP y CNN describieron como sin precedentes en el funeral de un capo mexicano. Helicópteros sobrevolaban el recinto y adentro, según reportaron múltiples medios esa misma tarde, algo ocurrió que nadie esperaba. Un hombre fue golpeado, le quitaron su cámara y nadie dio explicaciones oficiales. Eso fue el 2 de marzo. 4 días después, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, tuvo que salir públicamente ante las cámaras a explicar qué estaban haciendo exactamente sus fuerzas en ese funeral. Su explicación dejó más preguntas que respuestas. Hoy vas a entender por qué. Porque lo que ocurrió en el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, el 2 de marzo de 2026, no fue lo que la mayoría de los medios reportaron. No fue un operativo de seguridad estándar. No fue el final de una historia. Fue el inicio de la fase más importante y menos documentada de la guerra del Estado mexicano contra el CJNG. Y cada detalle de ese funeral, desde las flores sin nombre hasta los hombres de negro que golpearon a un estudiante extranjero, desde los helicópteros hasta la conferencia de prensa que ocurrió a menos de 1 kilómetro de la tumba 4 días después, encaja en un patrón que ningún comunicado oficial ha explicado completo. Vas a descubrir qué ordenó realmente Harfuch ese día. Vas a entender por qué el operativo militar en el sepelio de un capo generó tanta polémica que el propio secretario de Seguridad tuvo que responder preguntas públicamente 4 días después. Vas a entender quién estaba observando a quién dentro del cementerio y desde afuera de él. Vas a entender por qué la tumba más vigilada de México terminó siendo, según reportes de medios locales, un punto de monitoreo activo incluso días después del entierro, con 2 sistemas de vigilancia paralelos y sin comunicación entre sí, operando simultáneamente sobre el mismo espacio de tierra. Y vas a entender por qué ese funeral, que en la superficie parecía el final de un ciclo de 15 años, fue en realidad la apertura de otro ciclo que todavía no ha terminado. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender lo que ocurrió 8 días antes en la sierra, porque lo que pasó el 2 de marzo en Zapopan no empezó en Zapopan, empezó en Tapalpa, en la madrugada del 22 de febrero, cuando los elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano recibieron la orden de moverse. El 22 de febrero de 2026, a las 10:30 de la mañana, Nemesio Oseguera Cervantes murió en Tapalpa, Jalisco. 3 impactos de bala, pecho, abdomen, extremidades inferiores. Eso dice el acta de defunción registrada en la Ciudad de México, obtenida y publicada por Reuters. El certificado especificó que Oseguera Cervantes falleció por conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego. No murió en el operativo mismo, murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México, mientras lo llevaban a recibir atención médica. Ese detalle importa porque dice algo sobre la naturaleza del operativo. El objetivo era capturarlo con vida, no eliminarlo. Las muertes en traslado son el resultado de heridas que el teatro de operaciones no permite estabilizar. Son la consecuencia de combate real, no de una ejecución planificada. El hombre más buscado del mundo,
con 15 millones de dólares de recompensa activa del gobierno de Estados Unidos, cayó en el Tapalpa Country Club, la sierra de un pueblo mágico de Jalisco, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Las fuerzas especiales del ejército mexicano operaron con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Según los informes oficiales, durante la intervención el personal militar fue atacado por integrantes del CJNG que protegían el rancho. Repelieron la agresión. 4 miembros del cártel murieron en el lugar. 3 más durante el traslado aéreo, incluyendo al propio Mencho. Otros 2 fueron detenidos. El ejército aseguró armamento, vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. Y en la cabaña donde se refugiaba el Mencho, en la habitación, con puerta de metal reforzado, que los elementos del ejército aseguraron en las horas siguientes al operativo, encontraron algo más, documentos. Pero eso viene después. Primero, lo que vino en las horas inmediatas al operativo, porque lo que siguió al anuncio de la muerte del Mencho fue la demostración más brutal de lo que ese hombre representaba para la estructura del crimen organizado mexicano. En las 72 horas posteriores al operativo de Tapalpa, según datos confirmados por el propio secretario de Defensa Ricardo Trevilla en la conferencia mañanera del 25 de febrero, 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en represalia coordinada en múltiples estados. 3 de las fuerzas especiales murieron en el mismo operativo del 22 de febrero. Total, 28 elementos del Estado mexicano muertos en menos de 3 días. Bloqueos en carreteras de 20 de los 32 estados del país. Vehículos incendiados. Negocios quemados, ataques a instalaciones oficiales. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó código rojo durante 2 días, cancelación de vuelos, paralización parcial del transporte en múltiples entidades. México no respiró con alivio cuando se confirmó la muerte del capo más buscado de su historia reciente. México contuvo la respiración porque cualquier persona que entendía cómo funcionaba el CJNG sabía que esas 72 horas de violencia eran solo el primer acto de algo que podía durar meses o años. Nemesio Oseguera Cervantes no era solo un nombre en una lista de objetivos de la DEA o de la Sedena. Era el arquitecto de una organización que había tardado 15 años en construirse y que no iba a desaparecer porque su fundador muriera en la sierra de Jalisco. Para entender el peso de ese funeral, necesitas entender, aunque sea brevemente, quién era ese hombre antes del Mencho. El acta de defunción oficial lo establece con la frialdad de un documento burocrático. Nemesio Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966, en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Michoacán, Tierra Caliente, Aguililla. Un municipio que en los últimos años se convirtió en uno de los más violentos y disputados de México, precisamente por ser el lugar de origen del fundador del CJNG. Un municipio que en 2021 vio cómo el propio cártel bloqueó carreteras y enfrentó al ejército para evitar que las fuerzas federales entraran. La historia de cómo un hombre de ese municipio, sin recursos, sin conexiones, sin ninguno de los privilegios que en México determinan quién tiene acceso al poder, construyó la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental en las 2 primeras décadas del siglo XXI. Es una historia que excede el tiempo de este video, pero hay un elemento de esa historia
que es directamente relevante para entender lo que ocurrió en el funeral. El Mencho aprendió, en sus años de formación en el narcotráfico, primero en los circuitos de la costa oeste de Estados Unidos, luego bajo el ala de Ignacio Coronel Villarreal en el cártel de Sinaloa, una lección fundamental sobre la naturaleza del poder criminal en México. El poder no está en las armas, no está en las rutas, no está en el dinero, está en los acuerdos, y los acuerdos existen en la información, en saber lo que los demás no saben, en tener el conocimiento que hace funcionar el sistema y que sin ese conocimiento no puede funcionar de la misma manera. Esa lección moldeó la forma en que construyó el CJNG, y esa lección explica directamente por qué, en los días posteriores a la muerte del Mencho, los elementos del ejército que catalogaron el contenido de la habitación con puerta de metal reforzado en la cabaña de Tapalpa, encontraron algo que no estaba en el perfil esperado de un rancho de clandestinidad de alto nivel. Pero eso también viene después. Primero, el funeral. El cuerpo llegó a Guadalajara la noche del domingo 1 de marzo. La Fiscalía General de la República lo había entregado a un representante de la familia ese mismo sábado en la Ciudad de México, tras completar los análisis periciales y genéticos necesarios para confirmar la identidad. La confirmación oficial quedó integrada en la carpeta FED, FEMDO, FEIDE S, YAL 00000230-2026 de la FGR. La carroza venía escoltada desde la capital. Camionetas civiles, vehículos militares, el cuerpo del hombre más buscado de México, que durante 15 años había sido el objetivo de operativos fallidos, de recompensas que nadie reclamó, de la certeza instalada en el hueso de que era intocable, viajando por las carreteras nocturnas de Jalisco hacia su ciudad de origen. Llegó a la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, en el oriente de Guadalajara. Y allí comenzó algo que los corresponsales de AFP, CNN y Azteca Noticias documentaron desde afuera, porque adentro no dejaban entrar a nadie que no estuviera en la lista. Los arreglos florales comenzaron a llegar antes de que amaneciera. Docenas de coronas, rosas blancas, rosas rojas, crisantemos en diferentes tonos, un arreglo monumental con la figura de un gallo, símbolo recurrente en la estética que rodeaba al fundador del CJNG, el apodo de El Señor de los Gallos, visible en la estructura del arreglo, coronas con cintas que llevaban las siglas del cártel, documentadas en imágenes de Azteca Noticias, y docenas de arreglos más, según reportaron medios locales, sin nombre visible, sin dedicatoria, sin cintillo que identificara quién los enviaba. Esa última parte es importante, más importante de lo que parece. En México, las flores en un funeral llevan el nombre de quien las manda. Es una tradición profundamente arraigada. Es una forma de decir, estuve aquí, te reconocí, mi lealtad fue visible cuando no puedes estar en persona. En el contexto de un funeral de las características del Mencho, con el Estado mexicano documentando todo lo que podía documentar desde el perímetro, y con la guerra de sucesión del CJNG recién iniciada, mandar flores con nombre era una declaración política con consecuencias que no todas las personas estaban dispuestas a asumir públicamente. Las flores sin nombre dicen lo opuesto de lo que dicen las flores con nombre. No dicen, estuve aquí y quiero que se sepa. Dicen, estuve aquí, pero nadie puede saber que estuve.
En la geografía de poder del crimen organizado, esa distinción tiene un valor extraordinario para los analistas de inteligencia que saben leerla. Quien manda flores con nombre en el funeral del líder caído está declarando públicamente su lealtad y asumiendo el riesgo que esa declaración implica frente al Estado. Quien manda flores sin nombre está haciendo lo mismo, pero calculando que la lealtad puede ser demostrada sin el riesgo de la visibilidad, y quien no manda nada está diciendo algo diferente, que la transición ya comenzó, que la lealtad al fundador no garantiza posición en la nueva estructura, y que la prioridad ahora mismo es posicionarse en lo que viene, no despedirse de lo que fue. Los analistas de inteligencia que leen funerales de líderes del crimen organizado saben que esa taxonomía, los que aparecen con nombre, los que aparecen sin él y los que no aparecen, es uno de los mapas de lealtad más precisos que un funeral puede producir. Y ese mapa, esa mañana en Zapopan, se estaba construyendo. A las 10:15 de la mañana del lunes 2 de marzo, el cortejo partió de la funeraria La Paz. Un ataúd dorado, presuntamente bañado en oro, valorado en hasta $1.000.000 según funerarias consultadas por medios nacionales, en una carroza blanca con adornos dorados. El trayecto, 26 kilómetros desde San Andrés hasta el Panteón Recinto de La Paz, en la colonia San Juan de Ocotán, en el poniente de Zapopan, 26 kilómetros de ciudad, con el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal en el recorrido. Helicópteros sobrevolando la ruta desde antes de que el cortejo partiera, según reportó CNN. Vehículos blindados en el perímetro inmediato. La escolta federal fue constante desde que el cuerpo salió de la funeraria hasta que el ataúd descendió a la tierra, según el Occidental. CNN describió el despliegue como uno de los más inusuales que México había visto en el contexto de un funeral criminal. AFP habló de operativos sin precedentes en este tipo de acto. Los corresponsales internacionales que cubrieron el evento desde el exterior del Panteón describieron una escena que combinaba el lujo extremo del cortejo con la tensión de un operativo de seguridad de primer nivel. Esa combinación era visualmente impactante, pero lo que más impacto generó no fue el ataúd dorado ni los helicópteros. Fue la pregunta que esa combinación planteaba. ¿Por qué el gobierno mexicano desplegó esa cantidad de recursos en el funeral del hombre cuya organización acababa de matar a 25 de sus elementos? ¿Por qué el Estado, que durante 15 años había perseguido a ese hombre sin poder atraparlo, estaba ahora garantizando que su entierro se desarrollara sin interrupciones? Las respuestas oficiales llegaron 4 días después. Pero primero, lo que ocurrió adentro del Panteón cuando el ataúd llegó. El Panteón Recinto de La Paz es un cementerio privado de estilo jardín en Zapopan, moderno, sin los mausoleos ostentosos y las construcciones arquitectónicas elaboradas que han marcado el imaginario visual del narco en cementerios como el Jardines del Jumaya en Culiacán. Las lápidas están a ras del suelo, sobre el pasto verde, en un entorno que su propia página de internet describe como distinto a lo tradicional para permitir a los familiares superar el trance de la pérdida de un ser querido de la mejor manera posible. Cuando llegó el ataúd, cerca de 80 personas formaban parte del cortejo, según reportó Azteca Noticias, que fue testigo del sepelio desde el exterior, muchos con el rostro cubierto,
Una veintena acompañó el ataúd hasta la tumba final. La banda tocaba música de banda norteña, el tipo de sonido que en México acompaña tanto los cumpleaños como los entierros de los hombres que vivieron demasiado intensamente para despedirse en silencio. El ataúd descendió y fue entonces, según reportes que circularon esa misma tarde en medios locales y nacionales, cuando ocurrió algo que ningún comunicado oficial reconoció, pero que varios medios sí documentaron. Dentro del panteón, mientras el funeral ocurría, un estudiante extranjero intentó tomar fotografías. Era de nacionalidad italiana. Estudiaba en el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades privadas más importantes de México. Según versiones difundidas por El Financiero, El Imparcial y otros medios en los días posteriores al funeral, el joven fue interceptado dentro del camposanto por hombres vestidos de negro, con lentes oscuros. Lo golpearon, le quitaron su equipo fotográfico. No hubo comunicado oficial sobre lo ocurrido. No hubo detenidos reportados públicamente. No hubo declaración de la universidad afectada. No hubo respuesta del gobierno federal ni del estatal sobre quiénes eran esos hombres o bajo qué autoridad actuaban dentro de un cementerio privado durante un funeral con presencia militar en el perímetro exterior. Solo los reportes de prensa. Y ese silencio, esa ausencia de respuesta oficial sobre un incidente documentado que involucra la agresión a un ciudadano extranjero en territorio mexicano durante un evento de seguridad de primer nivel, es tan revelador como cualquier comunicado podría haber sido. Piensa en lo que ese silencio implica. Un extranjero es agredido físicamente dentro de un cementerio en México durante el entierro del líder del cártel más poderoso del hemisferio occidental. Esa agresión ocurre en presencia visible del Ejército y la Guardia Nacional en el perímetro exterior, y el Estado no produce ninguna explicación sobre quiénes ejecutaron la agresión o con qué autoridad lo hicieron. Hay tres posibilidades que explican ese silencio. La primera, que los hombres de negro fueran parte de la seguridad privada de la familia Oseguera, actuando dentro del panteón, en el espacio que el Estado, al desplegar sus elementos en el perímetro exterior y no dentro del recinto, había dejado como territorio de gestión privada. En ese escenario, el Estado no tenía nada que explicar porque no era responsable de lo que ocurría adentro. La segunda, que los hombres de negro fueran células del CJNG, controlando el acceso visual al interior del funeral, asegurándose de que ninguna imagen circulara que pudiera identificar a los asistentes o comprometer a nadie. En ese escenario, el silencio del Estado es la confirmación implícita de que había un acuerdo tácito sobre quién controlaba qué espacio durante esas horas. La tercera, que los hombres de negro fueran parte de la operación de inteligencia del propio Estado, actuando sin uniforme, sin identificación visible, con la tarea específica de controlar la documentación visual del interior del funeral, para preservar la integridad de lo que estaban observando. En ese escenario, el silencio oficial es la única respuesta posible, porque reconocer esa operación habría comprometido su efectividad. Ninguna de esas tres posibilidades excluye las otras. Y el hecho de que el Estado mexicano no haya ofrecido ninguna explicación sobre un incidente documentado sugiere que, cualquiera que sea la respuesta correcta, revelarla tenía un costo mayor que el silencio. Eso es lo primero que el funeral del Mencho enseña sobre cómo opera el poder en México cuando no necesita ser visible, no actúa con comunicados,
Actúa con silencio calculado y perímetros bien definidos. Adentro, lo que necesita ocurrir. Afuera, la imagen que el Estado necesita proyectar. Y la línea entre adentro y afuera, esa noche en el Panteón Recinto de la Paz de Zapopan, estaba siendo administrada por alguien que tenía razones muy concretas para que nadie fotografiara demasiado. La pregunta es, ¿quién? Y la respuesta parcial llegó 4 días después, en una conferencia de prensa a menos de 1 kilómetro de la tumba. El 6 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera en Zapopan, Jalisco, no en la Ciudad de México. En Zapopan, ese detalle de ubicación no fue accidental. Cuando un gobierno elige dónde dar su conferencia de prensa en el contexto de una crisis de seguridad, está haciendo una declaración antes de abrir la boca. La declaración de ese martes 6 de marzo era específica y calculada. El Estado mexicano estaba en el territorio del duelo, a metros de la tumba del hombre cuya organización había matado a 28 de sus elementos en los últimos días. En el municipio donde el CJNG había demostrado, durante años, una capacidad de operación que el gobierno federal había tardado más de una década en desafiar directamente. La presidenta estaba allí. El secretario de Seguridad estaba allí. El secretario de Defensa había estado allí días antes. El gabinete de seguridad completo había pasado por Jalisco en esa semana. Eso no es gestión de crisis ordinaria. Es una declaración simbólica de presencia territorial en el momento en que el CJNG, sin su líder, con 4 posibles sucesores compitiendo por la estructura, estaba en el proceso de decidir quién era el poder real en Jalisco. Y en ese contexto, allí, frente a las cámaras, los periodistas le preguntaron a Omar García Harfuch lo que México llevaba 4 días preguntándose: ¿por qué el ejército estaba en el funeral? La respuesta de Harfuch, documentada textualmente por La Jornada, El Financiero, Infobae, El Imparcial y múltiples otros medios, fue esta: este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por la Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco, junto con todas las demás autoridades, fue precisamente para proteger a la ciudadanía. No fue para escoltar a nadie. Y luego, ante una pregunta directa sobre la tumba, ¿no hay un operativo como tal para proteger el panteón o algo específico en ese lugar? 2 declaraciones, ambas verificables, ambas registradas por múltiples fuentes independientes. Pero cuando se leen con el contexto de todo lo que había ocurrido desde el 22 de febrero, abren una grieta entre lo que se dice y lo que implica lo que se dice. Si el operativo fue exclusivamente para prevenir disturbios en la ciudad, ¿por qué la concentración máxima de elementos era en el perímetro inmediato del cementerio y no distribuida en los puntos de alta densidad de la ciudad, como lo haría un operativo de control de orden público estándar? Si el objetivo era proteger a la ciudadanía en general, ¿por qué la entrada al panteón fue restringida a familiares y personas autorizadas, algo que un cementerio privado no hace normalmente y que requería de alguien con autoridad para establecer esos criterios? Si no había un operativo para proteger el panteón específicamente, ¿quiénes eran los hombres que impidieron que un estudiante extranjero fotografiara adentro? ¿Y cuál era su relación con el dispositivo de seguridad exterior?
Estas preguntas no son acusaciones, son las preguntas naturales que surgen cuando se ponen en contexto los hechos documentados por múltiples fuentes periodísticas independientes. Y la respuesta más coherente con el conjunto de esos hechos no es que el Estado estaba en ese funeral únicamente para prevenir que el CJNG incendiara algo. Es que el Estado estaba en ese funeral haciendo lo que los estados hacen cuando tienen la oportunidad de observar a una organización criminal en el momento de mayor vulnerabilidad informativa de su historia reciente. Un funeral del fundador de un cártel en las semanas inmediatas a su muerte y con la guerra de sucesión apenas iniciando, es un evento de inteligencia de primera categoría. En la doctrina de análisis del crimen organizado, los funerales de líderes son los únicos momentos en que los actores de la estructura deben hacer visible lo que normalmente mantienen invisible. Deben aparecer o deben explicar a la estructura interna por qué no aparecieron. Deben demostrar lealtad o asumir las consecuencias de no hacerlo. Deben tomar decisiones sobre posicionamiento y alineación que en circunstancias normales tomarían con semanas de deliberación, pero que en el contexto de un funeral deben tomar en tiempo real, frente a todos, con el peso emocional de la muerte y la urgencia del vacío de poder. Esas condiciones producen comportamientos que los analistas de inteligencia no pueden fabricar con interceptación de comunicaciones. Producen movimientos físicos, palabras en persona, silencios con significado, gestos de acercamiento y distancia que solo ocurren cuando los actores están en el mismo espacio al mismo tiempo por una razón que no pueden rechazar. Piensa en la complejidad de lo que ese funeral revelaba para alguien que sabía leerlo. Quien apareció con el rostro cubierto estaba diciendo: «Estoy aquí porque tenía que estar, pero no estoy dispuesto a ser identificado públicamente». Eso no es cobardía. Es una forma de comunicar que el cálculo político interno obliga a la presencia, pero la posición dentro de la organización no permite la visibilidad. Es exactamente el comportamiento de alguien que está en un momento de transición de lealtades, que no sabe todavía a qué estructura del nuevo orden va a pertenecer, quien apareció con el rostro descubierto, si es que alguno lo hizo, estaba haciendo la declaración más arriesgada posible, que la lealtad al fundador era más importante que el cálculo del riesgo frente al Estado. Ese nivel de declaración, en el contexto de una investigación activa con narconóminas recién encontradas, dice mucho sobre la posición que esa persona cree tener dentro de la organización y sobre la protección que cree que esa posición le garantiza. Quien no apareció ni mandó flores está diciendo que la transición ya comenzó en su cabeza, que el Mencho era el jefe, pero el Mencho ya no está. Y el tiempo que se dedica a un funeral es tiempo que no se dedica a posicionarse para lo que viene. Y quien mandó flores anónimas, sin nombre visible, está haciendo el cálculo más refinado de todos: demostrar lealtad hacia adentro de la organización, porque los que estaban adentro sabrían quién mandó cada arreglo aunque no llevara cintillo, mientras se protege hacia afuera del registro del Estado. Ese análisis no es especulación. Es la lógica que el Estado mexicano aplica rutinariamente al análisis de comportamiento en contextos de alta visibilidad criminal. Y un funeral con 80 personas en el cortejo, con carrozas documentadas, con un panteón con acceso restringido y con el ejército en el perímetro exterior, produce exactamente el nivel de información que ese análisis necesita para ser efectivo.
El ejército con helicópteros en el cielo y vehículos en el perímetro no estaba solo evitando que el tráfico se parara, estaba garantizando las condiciones para que esa observación pudiera ocurrir sin que nadie dentro del panteón supiera exactamente qué estaba siendo documentado y desde dónde. Eso no lo dijo Harfuch, pero hay algo más que sí dijo ese 6 de marzo en Zapopan, algo que pasó casi desapercibido entre las preguntas sobre el operativo, y que es, en muchos sentidos, la revelación más importante de la conferencia. Ese mismo 6 de marzo, en la misma conferencia mañanera de Zapopan, Harfuch respondió otra pregunta que los periodistas llevaban días haciendo. Dijo que había 4 posibles sucesores del Mencho dentro del CJNG, que todos estaban siendo investigados, que el cártel seguía vigente, con presencia en múltiples estados del país, que las células del CJNG estaban esperando señales de liderazgo que no llegaban con la claridad que necesitaban para operar con la coherencia que habían tenido durante los 15 años del fundador. Esa declaración, documentada por La Jornada y múltiples medios nacionales, era la confirmación oficial de algo que los analistas de seguridad ya sabían desde los días inmediatos al operativo de Tapalpa, que la muerte del Mencho no era el final del CJNG, era el inicio de la fase más peligrosa del cártel en toda su historia. La fase sin liderazgo central definido, la fase del interregno. Para entender por qué esa fase es la más peligrosa, necesitas entender cómo funcionaba el CJNG bajo el liderazgo del Mencho. El poder de esa organización no estaba únicamente en su capacidad militar, aunque esa capacidad fue documentada con lanzacohetes, drones armados, vehículos blindados y armamento de calibres que normalmente solo se encuentran en arsenales militares estatales. El poder real del CJNG estaba en la arquitectura de acuerdos que su fundador había construido durante 15 años con partes del Estado, con instituciones, con actores económicos formales que formaban parte del sistema de blanqueo y protección de la organización. Esos acuerdos eran administrados personalmente por el Mencho con la centralización que aplicaba solo a la información más sensible. No los delegaba, no los documentaba en sistemas que pudieran ser interceptados. Los llevaba en la cabeza y los renovaba en reuniones que no dejaban rastro en ningún canal que las autoridades pudieran monitorear. Con el Mencho muerto, esos acuerdos quedaron en el limbo. Los funcionarios y actores del otro lado de esos acuerdos no sabían si los nuevos líderes del CJNG tenían acceso a la información que haría posible continuar la relación en los mismos términos. Los posibles sucesores del cártel no sabían exactamente qué acuerdos existían, con quién y en qué términos, porque esa información era el secreto más protegido del fundador. Y el Estado mexicano tampoco sabía exactamente qué contenían esos acuerdos, quiénes eran los actores del otro lado y cómo desarticular esa red sin que los involucrados tuvieran tiempo de destruir evidencia o de reposicionarse. Ese cuadro de incertidumbre trilateral, el cártel sin saber qué hereda, el Estado sin saber exactamente qué perseguir, los actores corruptos sin saber si su nombre va a aparecer en algún lugar, es el contexto en que el funeral del 2 de marzo ocurrió. Ahora añade a ese contexto el factor de los 4 sucesores. 4 personas que, en los días posteriores al operativo de Tapalpa, estaban tomando decisiones sobre cómo posicionarse en la nueva estructura del CJNG. 4 personas
que sabían que el poder del fundador no se heredaba automáticamente, que había que ganárselo en el proceso de transición, que los primeros movimientos que cada uno hiciera en esas semanas definirían quién emergía como líder real y quién quedaba subordinado o, en el peor de los escenarios, eliminado. 4 personas que necesitaban demostrar lealtad hacia adentro de la organización sin exponerse demasiado hacia afuera del radar del Estado. En ese contexto, el funeral del 2 de marzo era para cada uno de esos 4 posibles sucesores un momento de decisión crítica. ¿Aparezco? ¿Cómo aparezco? ¿Qué señal mando con mi presencia o con mi ausencia? ¿Mando representantes? ¿Mando flores con nombre o sin él? Intento un acercamiento discreto con los familiares directos en ese espacio para establecer una relación de continuidad con la familia fundadora, o calculo que el riesgo de visibilidad es demasiado alto y elijo posicionarme desde la distancia, enviando señales a través de otros canales que no dejen rastro. Cada una de esas decisiones fue tomada el 2 de marzo por actores cuya identidad Harfuch confirmó que ya era conocida por la investigación, y el Estado mexicano, desde el perímetro del panteón, estaba registrando cuál de esas decisiones tomó cada uno. No para actuar ese día, para construir el expediente del día en que sí actúe. Y es el contexto en que los documentos encontrados en la cabaña de Tapalpa comenzaron a adquirir un significado que los analistas del Ejército y de la FGR tardaron días en calibrar completamente, porque lo que los elementos de la Sedena encontraron en la habitación con puerta de metal reforzado de esa cabaña, en los primeros cateos posteriores al operativo del 22 de febrero, no eran solo mapas de rutas o comunicaciones operativas, eran registros escritos a mano o en computadora, organizados con la metodología de archivo que alguien que necesita encontrar información rápidamente bajo presión impone a sus propios documentos, detallando gastos, ganancias, pagos semanales y mensuales, estructuras por municipios, nombres, montos, periodicidad, lo que los medios, cuando el Universal obtuvo y publicó esos materiales, llamaron narconóminas. La confirmación pública llegó de la propia boca de Harfuch el 27 de febrero de 2026, 3 días antes del funeral, en la conferencia mañanera realizada en Mazatlán, Sinaloa. Sobre la veracidad de las listas, ya informará la Fiscalía General de la República. Con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas. Una vez que la Fiscalía haya analizado todo eso, podría informar e iniciar carpetas cuando así corresponda. Esa frase, dicha con la precisión técnica y la calma de alguien que entiende perfectamente lo que está describiendo, contiene una de las palabras más importantes del caso: cadena de custodia. La cadena de custodia es el proceso que transforma un documento encontrado en una cabaña de narco en evidencia admisible ante un tribunal federal. Sin cadena de custodia, el expediente más valioso sobre el CJNG en 15 años de historia de esa organización puede fracasar en el momento en que más importa, cuando un juez tiene que decidir si un funcionario público, cuyos datos aparecen en una lista escrita a mano por un capo muerto, merece ser procesado criminalmente. Con cadena de custodia correctamente documentada, ese mismo expediente puede ser la base de los procesos legales más importantes en la historia reciente del sistema de justicia
mexicano. Harfuch también dijo algo más en esa conferencia del 27 de febrero, algo que confirmó la jornada en su cobertura de la mañanera, que de políticos no había casos hasta ese momento, que había autoridades locales y de otros sectores, que las investigaciones continuarían. Ese hasta ese momento y ese autoridades locales y de otros sectores son las frases que los periodistas con fuentes cercanas al gabinete de seguridad llevaban días intentando descifrar. ¿Qué tipos de autoridades? No políticos electos, dijo Harfuch, pero autoridades, personas con cargo público, personas que cobran un sueldo del Estado y que según los documentos de Tapalpa, también cobraban del CJNG. ¿En qué sectores exactamente? El secretario no lo especificó. Dijo autoridades locales y de otros sectores. Esa especificidad deliberadamente incompleta es la firma de alguien que sabe más de lo que puede decir públicamente en ese momento del proceso. ¿Y qué significa hasta ese momento en el contexto de un análisis de documentos que apenas comenzaba el 27 de febrero, 5 días después del operativo? Significa que el análisis no había terminado. Significa que lo que habían encontrado hasta ese momento no incluía políticos, pero que el análisis seguía, que había más documentos por procesar, que la evaluación final podía ser diferente a la evaluación de ese martes 27 de febrero. Esa frase, hasta ese momento, es la frase más técnicamente precisa y más informativamente relevante que Harfuch dijo en esa conferencia. Y casi nadie la subrayó en su cobertura. Lo que los medios subrayaron fue la negación de políticos no tenemos casos. Eso es lo que se convirtió en titular. Lo que quedó en el párrafo siguiente, casi como nota al pie, fue el hasta ese momento que dejaba abierta la puerta que el titular intentaba cerrar. Esa ambigüedad calculada, ese lenguaje que en una lectura superficial dice no hay políticos, pero que en una lectura más cuidadosa dice todavía no hemos encontrado políticos en lo que hemos procesado hasta ahora, es exactamente el tipo de comunicación que un funcionario usa cuando está manejando una investigación sensible bajo presión de dar respuestas públicas antes de que el proceso esté completo. Y mientras esa investigación continuaba, mientras los analistas de la FGR procesaban los documentos con la cadena de custodia que haría admisible en un tribunal lo que el ejército había encontrado en Tapalpa, el ataúd dorado de Nemesio Oseguera Cervantes descendía a la tierra de Zapopan el 2 de marzo. Y esa simultaneidad, el funeral ocurriendo mientras la investigación de las narconóminas continuaba en paralelo, es el detalle que ninguna crónica del entierro puso en perspectiva completa. 4 días después de esa conferencia, del 27 de febrero, mientras los analistas de la FGR seguían procesando los documentos de la cabaña de Tapalpa y calibrando el alcance exacto de lo que contenían, el ataúd dorado de Nemesio Oseguera Cervantes descendía a la tierra de Zapopan. Y esa simultaneidad, el funeral ocurriendo mientras la investigación continuaba, es el detalle que ninguna crónica del entierro puso en perspectiva completa. El funeral no estaba ocurriendo en el vacío de la historia. Estaba ocurriendo en el contexto activo de la investigación más importante que el sistema de seguridad mexicano había iniciado sobre el CJNG en toda la existencia de esa organización. Y el ejército en el perímetro, y los helicópteros en el cielo, y la restricción de acceso al interior del cementerio, eran parte de esa investigación
tanto como la cadena de custodia de los documentos de Tapalpa. Eran la parte que ocurría en tiempo real, con cuerpos presentes, con actores que se movían y se posicionaban y tomaban decisiones visibles. La investigación documental dice qué estructuras existían. La observación del funeral dice qué estructuras estaban sobreviviendo a la muerte del fundador. Juntas, producen un mapa del CJNG en tiempo presente que ningún operativo anterior había podido generar. Ese mapa es lo que Harfuch estaba construyendo el 2 de marzo de 2026 en el Panteón Recinto de La Paz. No solo protegiendo a la ciudadanía leyendo el funeral, pero la historia no termina en el Panteón. 5 días después del entierro, el Panteón Recinto de La Paz volvió a la normalidad aparente. Según reportó El Imparcial, la tumba de El Mencho estaba abierta al público, sin operativo especial visible, sin soldados en el recinto, las flores, muchas ya marchitas, y una cruz blanca con la foto del capo, a ras del suelo verde del cementerio. Harfuch lo confirmó explícitamente en la conferencia del 6 de marzo. No había resguardo especial en el Panteón, cualquier persona podía entrar, pero Infobae reportó algo que esa declaración no contradecía, pero que añadía una capa que la normalidad aparente no capturaba, que la tumba de El Mencho estaba siendo vigilada por presuntos halcones, personas que monitoreaban quién se acercaba al sepulcro, quién tomaba fotografías, quién hacía preguntas, quién mostraba interés más allá del que mostraría un visitante ordinario de un cementerio público. Esa información, de confirmarse, produce una imagen de una complejidad casi cinematográfica. Una tumba en un panteón de Zapopan, a menos de 5 kilómetros del Estadio Akron y a menos de 1 kilómetro del 14 Batallón de Infantería. Sobre esa tumba, 2 sistemas de vigilancia simultáneos e invisibles. El del Estado, que según Harfuch no existe como operativo especial, pero que cualquier analista de inteligencia sabe que mantiene al menos monitoreo de acceso en una sepultura que es parte de una investigación activa y que representa el punto de mayor interés simbólico del crimen organizado en México en ese momento. Y el del cártel, que necesita saber quién visita esa tumba porque lo que está enterrado en el imaginario de la organización, los secretos que el fundador guardó en vida, sigue siendo un valor que proteger incluso después de la muerte. Pero hay algo más en esa dinámica de doble vigilancia que vale la pena analizar con más cuidado. El cártel que vigila su propia tumba está, sin saberlo, produciendo información para el Estado. Cada halcón que observa quién se acerca a la sepultura es un nodo de la red del CJNG en activo, una persona real, con un patrón de movimiento, con una forma de comunicarse con sus superiores, con una posición dentro de la estructura de la organización, que puede ser mapeada a través del tiempo con la paciencia que el trabajo de inteligencia requiere. Los analistas que trabajan el crimen organizado a largo plazo saben que los activos que se activan en momentos de estrés organizacional, como lo son los primeros días y semanas posteriores a la muerte del fundador de un cártel de esa dimensión, son los activos más fáciles de identificar porque rompen sus patrones habituales de comportamiento. Un halcón que normalmente opera en una zona determinada de la ciudad y que de repente aparece en el Panteón de Zapopan, día tras día, a horas similares, haciendo las mismas observaciones, es un halcón que ha sido reposicionado por la crisis. Eso es un dato de inteligencia con valor concreto. Permite inferir quién lo reposicionó,
con qué recursos, desde qué estructura de mando dentro de la nueva configuración del CJNG. El cártel que vigila su tumba no sabe que al hacerlo está construyendo el expediente del siguiente operativo. Esa asimetría de información, el Estado que sabe que el cártel está ahí y el cártel que no sabe que el Estado lo está documentando, es exactamente el tipo de ventaja operativa que un sistema de inteligencia profesional construye pacientemente durante semanas y meses. Y ese proceso, silencioso e invisible para la opinión pública, es el resultado directo de lo que ocurrió en el Panteón Recinto de la Paz el 2 de marzo de 2026. Dos sistemas de vigilancia sobre el mismo punto, ninguno de los dos visible para quien no sepa buscarlos, cada uno ignorando al otro o fingiendo ignorarlo, porque actuar contra el otro implicaría revelar su propia presencia. Ese es el México real de los primeros días de marzo de 2026. El estudiante italiano que intentó fotografiar adentro del cementerio el día del funeral descubrió la segunda capa de la manera más física posible. Lo que queda de ese incidente, los reportes de medios y el silencio oficial, es la evidencia más concreta de que ese panteón, desde el día del entierro hasta días después, no era un cementerio ordinario donde cualquiera podía documentar lo que veía. Era un espacio administrado, con reglas no escritas, con consecuencias visibles para quien no las conocía. Era un punto de intersección entre dos poderes que en ese momento se observaban mutuamente en silencio, sin que ninguno de los dos pudiera hacer el primer movimiento, sin revelar exactamente qué estaba buscando. Y lo que estaban buscando, lo que ambos sabían que existía en ese espacio, aunque ninguno pudiera confirmarlo públicamente, es la parte de esta historia que todavía no ha terminado de contarse. Hay un dato adicional que ninguna de las crónicas del funeral puso en el contexto que merece. El Panteón Recinto de la Paz en Zapopan está ubicado a menos de 5 kilómetros del Estadio Akron, sede del Mundial de Fútbol México-Estados Unidos-Canadá 2026. Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, iba a recibir partidos del torneo más visto en la historia del deporte mundial en menos de 100 días. El gobierno mexicano acababa de ejecutar el operativo más importante de su historia de guerra contra el narcotráfico en territorio jalisciense. Y el funeral del capo estaba ocurriendo a menos de 5 kilómetros de una sede mundialista. Ese contexto no es un dato de color, es un factor de presión que explica la urgencia de cada decisión de seguridad que el gobierno tomó en esos días y que transforma la lectura de cada elemento del operativo en el funeral. Una cosa es manejar el periodo post-captura de un capo en circunstancias ordinarias, con el tiempo suficiente para dejar que el polvo se asiente antes de que el mundo note exactamente qué tan frágil puede ser el territorio en el que acaba de ocurrir la operación. Otra es manejarlo con las cámaras del planeta entero apuntando hacia Guadalajara, con periodistas internacionales acreditados para el Mundial que ya estaban en la ciudad cubriendo la preparación del evento, con delegaciones de FIFA, de las federaciones de los países participantes, de patrocinadores multinacionales, todos con ojos en Jalisco, todos evaluando si esa ciudad era el espacio seguro y funcional que México había prometido cuando ganó la sede mundialista. En ese contexto, cada decisión de seguridad del gobierno en esos días tenía dos audiencias simultáneas. La audiencia interna, el CJNG, los posibles sucesores,
las células en 20 estados que habían ejecutado los narcobloqueos y que estaban esperando señales de que el Estado podía o no manejar lo que había desencadenado. Y la audiencia internacional, el mundo mirando a Guadalajara, evaluando si México era un país donde el crimen organizado podía paralizar una ciudad sede mundialista impunemente, o si el Estado tenía la capacidad real de contener lo que había comenzado con el operativo de Tapalpa. El despliegue en el funeral, con sus 80 elementos, sus helicópteros y sus vehículos blindados, habló a las dos audiencias al mismo tiempo. A la interna le dijo: el Estado está aquí, no se va. No le da espacio al CJNG ni siquiera en el duelo privado de su fundador. A la internacional le dijo: Guadalajara está bajo control. Este funeral se desarrolla con normalidad. El mundial puede ocurrir. Ambos mensajes fueron recibidos. Ambos tuvieron el efecto que buscaban, al menos en el corto plazo. Y las 4 capas del operativo: seguridad ciudadana, inteligencia activa, declaración política hacia el cártel y señal hacia el mundo, funcionaron simultáneamente en ese mismo perímetro, con los mismos 80 elementos, con los mismos helicópteros, con el mismo Harfuch, que 4 días después se sentó a metros de la tumba a explicar, con la calma de alguien que sabe exactamente qué hizo y por qué, que todo había sido para proteger a la ciudadanía. Técnicamente verdad, pero la ciudadanía que ese operativo protegía era mucho más compleja que la que vivía en las calles de Zapopan esa mañana del 2 de marzo. Era también la ciudadanía del expediente en construcción, la ciudadanía del siguiente operativo, la ciudadanía del México que viene cuando las narconóminas terminen de ser procesadas y la FGR comience a actuar sobre lo que encontró en la cabaña de Tapalpa. El operativo, en el funeral del Mencho, fue simultáneamente, y esto está soportado por los hechos documentados, al menos 4 cosas. Fue una operación de seguridad ciudadana real ante el antecedente concreto y documentado de los narcobloqueos del 22 de febrero y el riesgo verificable de nuevos disturbios. Fue una operación de inteligencia activa, documentando quién asistía, quién mandaba flores con nombre y quién sin él, quién apareció y quién calculó que no aparecer era la opción más segura, quién se posicionó cerca del ataúd en señal de lealtad y quién se mantuvo en la distancia, calculando el porvenir. Fue una declaración política hacia el CJNG. El Estado estaba presente en el espacio que el cártel consideraba sagrado. El Estado no temía estar en el duelo privado de la organización. El Estado no solo había matado al fundador, sino que estaba dispuesto a estar presente en su entierro como recordatorio de que la persecución no había terminado con el operativo de Tapalpa. Y fue una señal hacia el mundo. Guadalajara estaba bajo control del Estado. El gobierno mexicano podía manejar la crisis posterior a la caída del capo más poderoso del hemisferio occidental sin que la ciudad se convirtiera en un campo de batalla visible. El mundial podía ocurrir. Ninguna de esas 4 funciones se excluye mutuamente. Las 4 ocurrieron al mismo tiempo, en el mismo perímetro, con los mismos 80 elementos y los mismos helicópteros. Eso es lo que Harfuch ordenó durante el funeral del Mencho, no una escolta para el cuerpo, como algunos interpretaron, no una demostración de respeto institucional hacia el capo, como otros insinuaron. Una operación de múltiples capas ejecutada en el momento de mayor vulnerabilidad del CJNG, en el espacio donde los actores del crimen organizado tenían razones para aparecer que no podían rechazar y con el único objetivo que importaba en ese momento: observar,
documentar, construir el expediente del siguiente capítulo. Ese capítulo ya estaba en curso cuando Harfuch respondió las preguntas del 6 de marzo a metros de esa tumba. 4 sucesores investigados. La FGR procesando las narconóminas con cadena de custodia cuidadosamente preservada. La carpeta FED FEMDO FEIDE QUESEJAL 0000230-2026 activa. El cártel vigente, pero fragmentado, con células en múltiples estados esperando señales de liderazgo que no llegaban. Y el Estado mexicano, según las propias declaraciones de sus funcionarios más importantes, con más información sobre la estructura interna del CJNG, de la que había tenido en ningún momento de los 15 años de historia de esa organización. Los alcaldes de Teuchitlán y de Tequila, municipios de Jalisco, fueron detenidos en operativos de la Operación Enjambre en las semanas posteriores al funeral, según reportaron medios nacionales. Teuchitlán y Tequila, 2 municipios de Jalisco, 2 nombres que la mayoría de México no conocía en ese nivel de detalle antes del 22 de febrero de 2026. Teuchitlán se hizo conocido en 2024 por otro motivo: el hallazgo de lo que los investigadores describieron como un campo de entrenamiento de sicarios del CJNG en sus inmediaciones, un lugar donde la organización preparaba a sus elementos con la metodología de un ejército privado. Y Tequila, el municipio del que viene la bebida que el mundo asocia con México, aparecía en los registros del cártel como un territorio de operaciones donde la estructura del CJNG tenía acuerdos con la autoridad municipal. Las detenciones de ambos alcaldes no fueron anunciadas como consecuencia directa de los documentos de Tapalpa, pero la coincidencia temporal, los operativos ejecutados en las semanas inmediatas al funeral y al procesamiento de las narconóminas, sumada a las propias palabras de Harfuch sobre autoridades locales bajo investigación, construye una línea de causalidad que los periodistas con fuentes en el sistema de justicia federal no dudaron en señalar. Esas detenciones son el primer movimiento visible del siguiente capítulo. La evidencia más concreta de que el funeral del 2 de marzo no fue el final de nada, fue la apertura del proceso que estaba siendo construido en paralelo mientras la música de banda sonaba y el ataúd dorado bajaba a la tierra de Zapopan. El capítulo que empezó no el 22 de febrero en Tapalpa, sino el 2 de marzo en Zapopan, cuando el Estado mexicano, con 80 elementos en el perímetro y la inteligencia acumulada de semanas de procesamiento de documentos, comenzó a leer el mapa que el funeral estaba produciendo. Ese mapa tiene más nombres, tiene más alcaldes, tiene más funcionarios de otros niveles cuya posición dentro de la estructura de acuerdos del CJNG está siendo verificada en este momento por analistas de la FGR que trabajan con la paciencia y el rigor que un caso de esta magnitud exige. Tiene más movimientos por revelar y se construyó, en parte, en las horas que duró esa música de banda en el Panteón Recinto de la Paz, con 80 elementos en el perímetro que observaban, documentaban y construían el expediente del siguiente capítulo. El ataúd dorado sigue bajo la tierra de Zapopan. La tumba, según el reporte de El Imparcial 5 días después del entierro, estaba rodeada de flores frescas y algunas ya marchitas. Una cruz blanca con la foto del hombre que construyó el cártel más poderoso del continente.
Las lápidas de las personas ordinarias enterradas al lado en ese mismo panteón, personas cuyos nombres no aparecen en ningún expediente de la FGR ni en ningún análisis de inteligencia internacional, personas que simplemente vivieron sus vidas en Zapopan y terminaron enterradas a metros del fundador del CJNG por la coincidencia de los precios de las parcelas en ese cementerio. El México ordinario y el México del poder, separados por el ancho de un camino de pasto en un cementerio privado de Zapopan. Esa imagen, la tumba a ras del suelo sin mausoleo ni lujo externo, rodeada de flores sin nombre que se marchitan mientras el expediente crece, es quizás la imagen más honesta de lo que fue ese hombre y de lo que dejó. No la imagen del ataúd dorado que costó $1,000,000 y que fue la última declaración de poder visible de su vida. La imagen de la tierra a ras del pasto, sin nada que sobresalga, en un cementerio que se describe como distinto a lo tradicional para ayudar a las familias a superar el trance de la pérdida. Un hombre que construyó el poder más visible del crimen organizado latinoamericano de los últimos 20 años, enterrado sin que nada de su tumba sobresalga del nivel del suelo. Hay una ironía en eso que ningún comunicado oficial podría haber diseñado mejor si lo hubiera intentado. Y el Estado mexicano, que sí está presente en ese espacio aunque no formalmente, sigue leyendo lo que esa tumba produce. Sigue construyendo el mapa, sigue trabajando el expediente. Así funciona el poder cuando no necesita ser visible. No entra disparando, no llega con comunicados que explican todo antes de tiempo. Pone 80 elementos en el perímetro, helicópteros en el cielo e inteligencia en cada corona de flores anónima y en cada patrón de movimiento de cada halcón que custodia una sepultura, sin saber que al hacerlo está revelando exactamente lo que la investigación necesita saber. Y 4 días después, el hombre que ordenó ese operativo se sienta a metros de la tumba, frente a las cámaras del mundo entero, en la conferencia de la Presidenta de la República, a menos de 1 kilómetro del 14 Batallón de Infantería, y explica con la calma de alguien que sabe exactamente lo que hizo y por qué, que todo fue para proteger a la ciudadanía. Técnicamente es verdad, pero la ciudadanía que necesitaba protección ese día no era solo la de Zapopan, ni la de Jalisco, ni la de México mirando el Mundial desde el Estadio Akron en menos de 100 días. Era también la ciudadanía del siguiente operativo, la del expediente que se estaba construyendo, la del México que viene después del ataúd dorado, cuando los nombres de los documentos de Tapalpa terminen de ser procesados y la FGR comience a actuar sobre cada uno de ellos con la cadena de custodia que los hará sostenibles ante un tribunal. Porque hay funerales que terminan cuando el ataúd toca la tierra. El sonido es definitivo, la música para, las flores se marchitan con los días, la tumba queda a ras del pasto y el cementerio sigue siendo el lugar tranquilo que su página de internet describe. Los visitantes pueden entrar libremente. El ejército ya no está en el perímetro. Todo parece haber vuelto a la normalidad y hay funerales que empiezan exactamente en ese momento. El del Mencho fue de los segundos. La música paró ese 2 de marzo. El trabajo continúa. Si este video te dio información que los titulares no te dieron, si te ayudó a entender lo que ocurrió en el Panteón Recinto de la Paz desde un ángulo que las crónicas del funeral no podían mostrar completo, compártelo. No como entretenimiento sobre el narco,
como la conversación que México necesita tener sobre cómo funciona el poder cuando decide observar en silencio en lugar de actuar con ruido. Dale like si crees que poner los hechos en contexto importa y suscríbete porque la semana que viene vamos a hablar de las narconóminas. ¿Qué dicen exactamente los documentos encontrados en la cabaña de Tapalpa? ¿Qué funcionarios están siendo investigados? ¿Qué alcaldes ya fueron detenidos? ¿Y por qué la FGR tiene ahora, según las propias palabras de Harfuch, la carpeta más importante que el sistema de seguridad mexicano ha construido contra el CJNG en 15 años de historia de ese cártel? Los nombres están en esa carpeta. El proceso para llegar a ellos también. Y la pregunta que quedará al final de ese video es la misma que queda al final de este. ¿Qué va a hacer el Estado mexicano con esa información antes de que quienes aparecen en ella tengan tiempo de actuar primero? Nos vemos ahí.